En las vastas y antiguas tradiciones de los pueblos indígenas, existe una figura que se alza majestuosa y enigmática, el cuervo. Este ser alado no es meramente un ave, sino un pilar fundamental en la cosmogonía de diversas culturas. Su presencia es tan omnipresente como el viento en las tierras del norte. Desde las heladas tundras de los pueblos inuit hasta los exuberantes bosques del noroeste americano, el cuervo teje su historia. Es un personaje central, un protagonista indiscutible en los relatos que explican el origen de todo lo que conocemos. Su leyenda resuena a través de generaciones. La naturaleza del cuervo trasciende la de un simple animal. Es un héroe trickster, una entidad compleja que encarna la astucia y la ambigüedad. Sus acciones, a menudo impulsadas por el capricho, tienen consecuencias monumentales. Este ser astuto y a veces caótico, da forma al mundo de maneras inesperadas. Sus hazañas, ya sean intencionadas o accidentales, son el motor de la creación. El cuervo es un catalizador de cambio, un arquitecto involuntario de la realidad. Su ambigüedad es su sello distintivo. No es un dios benevolente ni un demonio malévolo, sino una fuerza de la naturaleza. Sus motivaciones son tan variadas como las plumas de su plumaje, y sus resultados, siempre transformadores. Así, el cuervo se erige como un ser que, casi por accidente, moldea el universo. Sus historias nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la creación. Nos muestran que el orden puede surgir del desorden, y la luz, de la oscuridad más profunda. La narrativa de la creación a menudo comienza con el cuervo emergiendo de la oscuridad primordial. En un tiempo donde no existía forma ni luz, él era el único movimiento. Su presencia era el primer indicio de un cambio inminente. Este ser se convierte en el agente principal de la transformación. Con su ingenio y su insaciable curiosidad, el cuervo inicia la cadena de eventos. Es el catalizador que despierta el universo de su letargo. Su acto más trascendental es traer la luz a la existencia. Antes de él, el mundo estaba sumido en una penumbra eterna. Fue el cuervo quien, con audacia, rompió ese velo de oscuridad. Pero no solo la luz, también trae la vida. Sus interacciones con el entorno, sus juegos y sus travesuras, siembran las semillas de la existencia. De su paso, brotan las primeras formas de vida. La liberación de la luz es el punto de partida de toda narrativa creadora. Es el momento en que el universo cobra sentido. El cuervo, con un acto audaz, cambia para siempre el destino del cosmos. Se cuenta que la luz estaba encerrada en un cofre, o en una caja, celosamente guardada. El cuervo, con su astucia inigualable, ideó un plan para acceder a ella. Su ingenio no conocía límites. Finalmente, logró abrir el cofre que contenía la luz. Con un estallido glorioso, la luz se derramó sobre el mundo. Permitió que el sol iluminara la tierra por primera vez, disipando las sombras. Impulsado por una curiosidad insaciable, el cuervo continuó moldeando el paisaje. Sus vuelos y sus aterrizajes no eran aleatorios. Cada movimiento dejaba una huella imborrable en la faz del mundo. Con su ingenio, creó las majestuosas montañas que se alzan hacia el cielo. Sus picotazos y sus arrastres formaron los valles y las colinas. El mundo se transformaba bajo su influencia. De sus lágrimas o de sus juegos, surgieron los ríos que serpentean por la tierra. Sus cantos y sus graznidos dieron origen a los animales. Cada criatura lleva un eco de su creador. Las motivaciones detrás de sus acciones son tan variadas como impredecibles. A veces, actuaba por pura diversión, disfrutando de la novedad de sus creaciones. El juego era su motor. Otras veces, el hambre lo impulsaba a buscar alimento, y en su búsqueda, alteraba el entorno. Sus necesidades básicas se convertían en fuerzas creativas. La supervivencia era un acto de creación. Y en ocasiones, era un simple deseo, un capricho momentáneo, lo que lo llevaba a actuar. El cuervo no seguía un plan divino. Su voluntad era la única ley en el universo naciente. Entre las muchas hazañas del cuervo, el robo del sol es una historia central y emblemática. Este relato encapsula su esencia como héroe trickster. Es una narración que se repite con variaciones en muchas culturas. Se cuenta que, en los albores del tiempo, el sol estaba celosamente guardado.
Un viejo cacique, o un espíritu poderoso, lo mantenía encerrado. El mundo vivía en una oscuridad perpetua, sin el calor ni la luz vital. El cuervo, al ver la penumbra y la tristeza de los seres, decidió actuar. Con su astucia característica, ideó un plan para liberar la luz. Su ingenio era la única esperanza para el mundo. Se transformó en una aguja de pino, o en una hoja, y se dejó caer en la bebida del cacique. Una vez dentro, se transformó en un bebé. El cacique, sin saberlo, adoptó al cuervo disfrazado. El bebé, cuervo lloraba y pataleaba, pidiendo jugar con las esferas brillantes. El cacique, para calmarlo, le mostraba la luna, luego las estrellas. Pero el cuervo solo quería la más grande y brillante. Finalmente, el cacique, exasperado, le entregó la esfera del sol. El cuervo, en un instante, volvió a su forma original. Agarró el sol con su pico y salió volando por la chimenea. El impacto de este acto fue inmenso. Al liberar el sol, el cuervo benefició a toda la humanidad. Trajo la luz y el calor, permitiendo que la vida floreciera en la tierra. Fue un acto audaz, lleno de riesgo y determinación. El cuervo desafió a un ser poderoso para traer un bien mayor. Su valentía se convirtió en leyenda, un faro de esperanza en la oscuridad. Sin embargo, la naturaleza de su motivación no era puramente altruista. El cuervo no era un santo. Sus acciones siempre estaban teñidas de su propia personalidad compleja y multifacética. Había una mezcla de motivos en su corazón. Quizás quería jugar con el sol, o simplemente le gustaba la idea de la luz. Su curiosidad y su deseo de travesura eran tan fuertes como su deseo de ayudar. Esto demuestra su naturaleza compleja, lejos de la simplicidad de un héroe tradicional. El cuervo es un ser de contradicciones. Sus actos de bondad a menudo surgen de impulsos egoístas. También demuestra su naturaleza impredecible. Nunca se sabe qué hará el cuervo a continuación. Sus decisiones son un reflejo de su espíritu libre y su rechazo a las convenciones. El cuervo no es un dios perfecto, ni mucho menos. Es un ser con defectos, con vicios y con virtudes. Su imperfección es precisamente lo que lo hace tan fascinante y tan humano. Es astuto, sí, pero también puede ser vanidoso o glotón. A veces es un benefactor, otras veces un embaucador. Su carácter es un mosaico de cualidades opuestas, todas ellas vibrantes. A veces, sus acciones son caóticas, desordenadas, incluso destructivas. Pero de ese caos, de esa aparente falta de propósito, surge la creación. El desorden es una fuerza creativa en sí misma. La creación, tal como la conocemos, es el resultado de esta mezcla única. Es una combinación de ingenio y de caos. El universo es un reflejo de la personalidad multifacética del cuervo. Es una mezcla de libertad, de impulsos sin restricciones. El cuervo no sigue reglas, sino que las crea a medida que avanza. Su espíritu indomable es el motor de la existencia. Esta visión del cuervo creador refleja la profunda cosmovisión indígena del mundo. No hay una separación estricta entre el bien y el mal, entre el orden y el desorden. Todo coexiste. Existe una ambivalencia inherente en la naturaleza de las cosas. La vida no es lineal ni simple, sino un tejido complejo de fuerzas opuestas. El cuervo encarna esta verdad fundamental. El orden y el desorden coexisten en un delicado equilibrio. La luz y la sombra se entrelazan, creando la riqueza de la existencia. El cuervo es el maestro de este equilibrio dinámico. El legado del cuervo es inmenso y perdurable. Personifica la dualidad que reside en el corazón de la creación. Nos enseña que la vida es un constante juego de opuestos. La creación surge de la sorpresa, de lo inesperado. No es un plan preestablecido, sino una serie de descubrimientos. El cuervo nos invita a abrazar lo desconocido. También surge de la transgresión, de romper las reglas establecidas. El cuervo nos muestra que a veces es necesario desafiar el status quo. La innovación nace de la rebeldía. Nos enseña la importancia de la astucia, de pensar fuera de lo convencional. La inteligencia no es solo conocimiento, sino también la capacidad de adaptarse y de engañar. La sagacidad es una virtud.
Nos recuerda la importancia de la curiosidad, de explorar lo desconocido. El deseo de saber, de experimentar, es lo que impulsa el progreso. La curiosidad es el motor del descubrimiento. Finalmente, el cuervo nos invita a la aceptación de la complejidad en la comprensión del mundo. No hay respuestas fáciles ni verdades absolutas. La vida es un misterio en constante evolución. Su historia es un recordatorio de que la creación no siempre es perfecta o intencionada. A veces, los mayores logros surgen de los actos más inesperados. El cuervo es el eterno recordatorio de esta verdad.